Chelsea, Chelsea, entraste con la cuenta de tu hermano, ¿está bien o te equivocaste? Te decía Chelsea que entraste con la cuenta de tu hermano. Ah, ya. Está bien, está bien. A ver, activen el micrófono y prueben. ¿Que no tiene micrófono o qué? ¿No pueden escuchar? ¿O por qué no han activado el micrófono? ¿Siguen sin escuchar?
Yo te escucho, Chelsea. A ver, habla. Ya. A ver, Chelsea. Chelsea, ¿puedes hablar? Chelsea. Ya me escucho. Yo te escucho, Valeria. ¿Tú me escuchas? Sí. Chelsea. A ver, Chelsea. Hola, Ok. ¿se escucha? Sí. Ay, es que estoy en el app de mi hermano y no le comprendo, pero ya. ¿Qué sienten? Pusiste a tu perrito ahí. Ay, ese aquí es a los 3. A ver, espéreme. A ver si se ve. Ah, ahí hay uno. Y los otros están Uy, qué bonito. allá. A ver, espera. ¿Van a ver tu exposición, ok? Sí. Ay. ¿Va a ser troncoso? No sé, vamos a ver si entra. A ver, si todos me escuchan, por favor activen su micrófono nada más para hacer la prueba que sí están escuchando, por favor. ¿Me escucha? Sí, Ah, bueno, entonces sí lo escucho yo. Iván. Buenas tardes. Hola, hola, ¿te escuchas bien? Eh, Hola. Balam también. Mariana Domínguez. Hola, Mariana. Hola. Sí, sí lo Bien. escucho nada más Sí, que no sé qué pasó, a lo mejor se desconfiguró, no sé. Pero ya se supone, si alguien no puede escucharse, hay que póngalo en el chat y ya yo veo. ¿Sale? Pues ya están ustedes 10, nada más falta Juan Carlos, pero pues no sé. ¿Quién va a empezar de las dos? Yo. Ya. Hoy. Pues cuando quieran, ¿eh? No me contesta Juan Carlos, así que podemos empezar sin él. Bueno, bueno, nosotros les vamos a hablar hoy acerca de buenas tardes, el proceso de conformación del Estado mexicano. Ya, la siguiente, por favor. ¿Te paso el control o qué tienes? ¿Qué dispositivo tienes? La LAP. A ver. Ya. Mm. Bueno. Yo les voy a empezar hablando acerca de la Primera República Federal y la Constitución de 1824. Bueno, primero que nada, esta Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824 por el Congreso Constituyente
de 1824. Tiene como modelo la Constitución de los Estados Unidos de América, por lo que son bastante, o sea, en algunos ámbitos son bastante parecidas y sus fundamentos son la libertad, la democracia y el federalismo. En el artículo, bueno, voy a mencionarles los dos artículos que se mencionan en el libro, que pues son como que los más importantes para esa época, que sería el artículo 4, que nos dice que la república será una república representativa, popular y federal. Es representativa porque desde ese momento algunos individuos son capaces de votar para que haya, pues, representantes del pueblo en los órganos colegiados, como lo puede ser un congreso. Es popular porque el pueblo puede ejercer ahora el voto, y es federal porque los estados ahora tienen soberanía, pero todas responden ante la Constitución, pues, de 1824. Entonces, como un efecto de eso, sería de esos como que 3 puntos que ahora el país ¿cómo se puede decir? Bueno, ahora se pueden separar los poderes en tres poderes, ¿no? El poder legislativo, que se encarga de redactar y revisar las leyes, que en este momento está constituido por la Cámara de Diputados, que representa al pueblo, porque pues nosotros votamos por él, y la Cámara de Senadores, que representa a los estados, porque se vota en cada estado por un representante de nosotros en la Cámara de Senadores. Luego el poder ejecutivo, que se encarga de manejar los bienes de la nación, que para 1824 serían, y después de las elecciones del 10 de octubre de 1824, sería el encargado de este poder Guadalupe Victoria, y como vicepresidente, Nicolás Bravo. Y el Poder Judicial, que se encarga de mantener la soberanía, bueno, no la soberanía, sino la supremacía de la ley en todos los ámbitos, que ahorita no se cumple, obviamente, porque pues, corrupción, pero bueno, la siguiente. Bueno, como ya lo mencioné, se organizan elecciones para el 10 de octubre de 1824 y queda Guadalupe Victoria como presidente y Nicolás Bravo como vicepresidente. En el gobierno de Guadalupe Victoria es el primer gobierno constitucional, por lo tanto Guadalupe Victoria es nuestro primer presidente como bien. En su gobierno se logra que países como Chile, Colombia, Estados Unidos e Inglaterra reconozcan nuestra verdadera independencia de España. Se logra que nos otorguen préstamos económicos para financiar el proyecto de gobierno de Guadalupe Victoria. Además, se organiza la expulsión de los españoles de San Juan de Ulúa, porque pues todavía había cachupines aquí escondiéndose en San Juan de Ulúa, que para ese momento era como una islita, o sea, no es como lo que es ahorita. Ahí un personaje destaca, que es Isidro Barradas, que es el general que dirige toda esa operación aquí en Veracruz. Y creo que ese sería, esos son los logros que menciona el libro, pero pues obviamente hay más. Pero bueno, para ese momento, para la época de 1824, que es donde todo esto de 1824 a 1828, no había partidos políticos, sino que, lo que fungía como partido político serían las logias masónicas. Las logias masónicas surgen en la Edad Media y, en un principio es un grupo de obreros que se unen como un sindicato hoy en día, y pues son como obreros inteligentes, o sea, no son como los obreros de hoy en día que son como puramente albañiles, sino que eran constructores y se dedicaban a la construcción. Conforme pasan los años, antes solo se permitían que los obreros fueran los que formaran parte de la logia, sino que se abre a abogados, médicos y científicos de todo tipo. Se empieza como que la apertura de las logias masónicas. Entonces, la primera célula masónica que llega aquí a México llega en 1814 por Nicolás Bravo, que es Nicolás Bravo, que en ese momento era, que ahorita, en el momento que les estoy hablando, es el vicepresidente.
Él es como el mandamás de la logia escocesa, que es de tendencia conservadora. Luego, la segunda logia masónica llega en 1825 y que sería el rito o la logia yorquina, que es una logia de tendencia liberal. Y estaría protagonizada, por decirlo, por Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, este señor de acá, Lorenzo de Zavala y otro señor. Se llama Ramos de... Ay, no me acuerdo. Si me acuerdo, se los digo. Porque también está en otra parte de aquí. Bueno, entonces esas dos logias serían lo que los partidos políticos de esa época y dominarían el campo de la política en ese momento. Estaban muy enemistados y muchas de las batallas que, por decirlo, que se hacían en el Congreso estaban protagonizadas por esas dos facciones. Bueno, está terminando y como prueba de esto sería que el hecho de que el mandamás de la logia escocesa, que era Nicolás Bravo, organiza una rebelión en contra del vicepresidente Guadalupe Victoria. Obviamente la rebelión avanza, puesto que Vicente Guerrero, que era de rito yorquino, suprime la rebelión y los exilia a todos. Bueno, en 1828 se organizan las elecciones para elegir a un nuevo presidente, como lo dice ahora la nueva Constitución de 1824. En esas elecciones, Manuel Gómez Pedraza, este señor de aquí, es el que queda vencedor. Sin embargo, cuando triunfa la rebelión, empezada por Santa Anna y seguida por los simpatizantes de Vicente Guerrero, pues renuncia al cargo. Se vuelven a organizar elecciones y ahora sí, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante se vuelven Vicente Guerrero se vuelve presidente y Anastasio Bustamante se vuelve vicepresidente. Vicente Guerrero era parte del rito yorquino y Anastasio Bustamante era parte del rito escocés. Entonces, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Y qué creen? Se vuelve a repetir la historia. El vicepresidente Bustamante se rebela en contra de Vicente Guerrero usando el ejército que se tenía preparado por si había una reconquista española. Entonces, Vicente Guerrero es derrotado, sale del poder y Anastasio Bustamante queda como presidente de la República por usurpación del poder. Entonces, en su mandato, todas las buenas acciones de su mandato vienen por parte de su ministro de Relaciones Exteriores, que es Lucas Alamán. Este señor era un reconocido centralista y conservador. Sin embargo, muchas de sus acciones son benéficas para el pueblo. Él crea el Banco de la Industria y el Banco del Avío, que ese es un dato de Olimpiada, esos vienen de muchas de exámenes de Olimpiada. Crea el Banco del Avío, que básicamente era para dar créditos para la industrialización del país, y mediante el plan de Godoy, que es básicamente un plan para la modernización del país, por medio de el fomento a la industria, el impulso a la minería y las inversiones extranjeras. Por otra parte, Anastasio Bustamante se dedicó a proteger al clero y a las familias adineradas, puesto que estaba en el poder mediante formas ilícitas, pues necesitaba el apoyo de la parte de la sociedad más poderosa para poder seguir en él. En 1832, ejecutan a Vicente Guerrero y en ese momento la sociedad estaba acusando a Anastasio Bustamante de haber sido el que había ordenado el asesinato de Guerrero. Entonces, en 1832, él firma el plan de Zabaleta con este señor de aquí, Manuel Gómez Pedraza, para que Manuel Gómez Pedraza se vuelva el presidente por unas semanas, para organizar las elecciones de 1833, donde sería ganador Santa Anna. Santa Anna tenía la costumbre de ir y regresar de poder, o sea, se iba y venía. Y en el momento en que él no estaba, se quedaba a cargo su vicepresidente Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías, junto con sus compañeros José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, crean la primera reforma liberal. O sea, ellos tuvieron que
caminar para que Benito Juárez pudiera correr. Ellos son los verdaderos pioneros en el en el ámbito de la separación iglesia-estado, puesto que ellos se proponen abolir fueros, suprimir el pago de diezmos, la libertad de culto y la educación nacionalista. Ante esto, pues obviamente al sector clerical, militar y conservador de la sociedad, pues no les gustó para nada. Y al grito de religión y fueros, ellos se manifestaron y le dijeron a Santa Anna que tenía que regresar, que quería que sacaran a todos estos señores, a estos 3 señores del país, que ya no los querían más, y que querían que se instalara un gobierno centralista. Obviamente, puesto que necesitaba el apoyo de esa parte de la población, Santa Anna lo logra. Y eso sería todo por parte de este tema. Shell, si sigues escuchando. Ya. Bueno, ¿ya me escucho? Sí. Sí. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre los gobiernos centralistas y la Constitución de 1836. Bueno, a Santa Anna no le fue suficiente el periodo que se le fue otorgado en el año de 1834, 9 meses y 4 días. Él echó abajo las reformas liberales, la postura de la Iglesia ante el Estado, suprimió al Congreso tras haberlo culpado de herir los sentimientos religiosos del pueblo, disolvió el ayuntamiento de la capital y se encargó él mismo de la dirección de instrucción pública. Santa Anna, proclamado defensor de la religión católica, nombra al obispo Juan Cayetano Gómez Dugal, secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos en sustitución a Andrés Quintana Roo, el cual él dejó el paso de bulas papales al territorio nacional. Entonces, de ahí Santa Anna se retira a su hacienda Manga de Clavo y puso al general conservador Miguel Barragán como presidente el 28 de enero de 1835. El régimen centralista que sucedió provisionalmente reconoció la secesión de Aguascalientes respecto a Zacatecas, cuyos habitantes se sublevaron apoyando al liberalismo. Entonces, debido a una enfermedad, el presidente Miguel Barragán tuvo que dejar el cargo el 27 de febrero de 1836 y muere a los 2 días, o sea, un 29 de febrero, debido a que fue año bisiesto. Entonces, el Congreso pone como sucesor al licenciado José Justo Corro y él el 30 de diciembre de 1836 presenta una nueva constitución, la cual
es las 7 leyes hoy en día y adopta el régimen centralista. Este documento, la Constitución de 1836, estaba dividido en 7 secciones. La primera establecía que quienes podían ser considerados como ciudadanos ante la ley, tener el derecho al voto, se debía saber leer y escribir, tener un ingreso mínimo y quedaban excluidos los empleados domésticos. La segunda facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema creaba un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, integrado por 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia. La tercera, la conformación y la facultad de los integrantes del Congreso. La cuarta decía sobre la elección presidencial. La quinta regulaba el método de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta alteraba la división territorial, que está integrada por departamentos controlados desde el poder central y los gobernadores que eran decididos por el presidente de la República. Y la séptima establece la prohibición de alterar o cuestionar cualquier artículo por un lapso de 6 años desde a partir de su publicación. ¿Tienes el control, Valeria? De ahí, ¿Tienes el control del mouse? es que estoy en iPad y no puedo. Ah, ¿le cambio? No sé si le puedes cambiar. Te lo doy a ti, Sí, entonces. ya voy con Te lo regreso las a ti. intervenciones extranjeras. Ah, Ya. En intervenciones extranjeras. Bueno, la primera intervención extranjera que sufrió México fue la reconquista de España, que fue en el año de 1829 por parte al mando del rey Fernando VII, el cual mandó tropas españolas a invadir México y estaban al mando del general Isidro Barradas, llegando en julio a la región de Tampico, y fue defendido por las tropas del general Santa Anna. Esta misión se cancela debido a la falta de víveres, de tiempo, y así como los ataques constantes que recibían por parte de las tropas de Santa Anna. Entonces, el 11 de septiembre, Isidro Barradas decide regresarse a Cuba, de donde había partido, y es entonces cuando España reconoce la independencia de México hasta el año de 1839. De ahí es mención, pero viene la separación de Texas. En 1835, tejanos descontentos como Manuel Leal, Plácido Benavides y entre otros, hacen unas campañas para defender la causa federalista. Entonces, el 6 de marzo de 1836, una fuerza mexicana de entre 1,200 y 1,800 hombres atacan a 250,000 tejanos en la batalla del Álamo. Ahí es cuando gana Santa Anna su primera batalla. Esa tuvo la victoria, la batalla del Álamo. Pero 2 semanas después, el 27 de marzo, Santa Anna ordena la ejecución de 400 rebeldes. Entonces, el 21 de abril de 1836 es capturado por Samuel Houston y es ahí cuando pierde y gana los tejanos la batalla de San Jacinto. Y es así como el 14 de mayo de 1836 se firma el Tratado de Velasco, el cual México reconocía la independencia de Texas y establecía el límite fronterizo en el río Bravo. De ahí viene la Guerra de los Pasteles, que fue cuando el gobierno de Francia demanda a México debido a unos daños que hubo en una pastelería de un pastelero que residía en Tacubaya llamado Remontel. Pedía una indemnización de 600,000 pesos, pero el gobierno mexicano se negaba a pagarlos. Entonces ahí fue cuando se originó esta guerra. El ministro público representando a Francia aquí en México se fue y regresó el 21 de marzo de 1838 con un ultimátum para que pagáramos la deuda, pero nos negamos y así fue como barcos franceses atacaron el puerto de Veracruz y permanecieron ahí 8 meses y después en octubre volvieron otros 20 barcos más y pues Santa Anna decidió defender, pero nada que ver el ejército de nosotros con el de Francia, entonces se nos vio obligados a firmar el acuerdo de paz y para no pagar la indemnización. De ahí sigue la intervención norteamericana, creo que es la más importante de todas estas.
En 1845, el gobierno tejano pide la anexión de Texas a Estados Unidos. Entonces, el presidente James Polk acepta su incorporación. Entonces, él hizo una oferta por la compra de los territorios de la Alta California y Nuevo México, pero Juan Nepomuceno Almonte lo niega y hace que se rompan los acuerdos diplomáticos que tenían Estados Unidos y México. De ahí, antes de que todo pasara, volvió a negociar la compra de estos dos territorios, pero fue ignorado por el gobierno de José Joaquín Herrera. Entonces, un problema que hubo para resguardar la frontera para los tejanos estaba en el río Bravo y para nosotros era el río Nueces. Entonces, el gobierno de Estados Unidos mandó tropas estadounidenses comandadas por el general Zachary Taylor y al suscitarse un incidente el 24 de abril de 1846, por las tropas mexicanas estaban al mando de Mariano Arista y aparte el presidente James Knox Polk, aprovechando la influencia del destino manifiesto de John Lawrence Sullivan, que la Unión podía expandirse en el Atlántico y en las costas del Pacífico. Y también todo territorio que sería invadido por Estados Unidos debería optar por la educación, la cultura. Cuando el 13 de mayo oficialmente Estados Unidos le declara la guerra oficial a México. De ahí empiezan los enfrentamientos en el norte y entre Texas y Pipa. El ejército de Pipa, Veracruz, donde el general Scott inició la marcha hacia la Ciudad de México, mientras que las tropas de Zachary Taylor avanzaban desde el norte y en 18 de agosto de 1846 Stephen Kearny tomó la y siguió avanzando hacia California. De ahí se sucedió la batalla de Monterrey, la cual fue importante debido a que fue la primera vez que el batallón de San Patricio participaba y fue hasta el 21 de septiembre de 1846. De ahí en febrero, los ejércitos de Zachary Taylor y Santa Anna se encontraron y de ahí en Padierna, Churubusco, Molino del Rey, el ejército mexicano intentó frenar el avance de las tropas estadounidenses, pero pues no fue así. Entonces, el 13 de septiembre, los Estados Unidos toman el castillo de Chapultepec, el cual era sede del colegio militar en aquel entonces, y mueren varios cadetes. Por ejemplo, el del batallón de San Blas de Nayarit estaba el man Felipe Santiago Xicotencal, también fue anulado por las tropas invasoras. El 14 de septiembre avanzan hacia la capital y el 15 de septiembre izan su bandera en el Palacio Nacional. Entonces la guerra se termina el 2 de febrero de 1848 con las firmas del Guadalupe Hidalgo, donde México cedía los territorios de Alta California y Nuevo México. Manuel de la Peña y Peña, que era el presidente en turno, debido a que Santa Anna había ido y dejó a él al poder, los firma y pues James Polk, el de Estados Unidos. De ahí sigue la intervención francesa, la segunda, que pues esa ya no me toca hablar a mí, pero pues voy a hacer un resumen, que después de tener un éxito Benito Juárez, después de la Guerra de Reforma, México se ganó muchos enemigos, España, Reino Unido, y entonces pues no teníamos que pagar la deuda que habían dejado el bando perdedor, que eran los conservadores. Entonces España y Reino Unido, después de unas negociaciones, reembarcaron sus tropas y cancelaron la opción de intervención, pero Francia quería mostrar otra vez cómo podía ser un árbitro de los asuntos. De ahí pues sigue la batalla de la defensa de Veracruz, que fue en épocas de revolución en el año 1914, el 21 de abril, fue cuando Victoriano Huerta estaba de presidente, entonces el país era un caos. Entonces los buques estadounidenses deciden invadir el puerto de Veracruz y unos que salieron a defender fueron los cadetes de la Escuela Naval Militar, entre ellos José Azueta Abad y Virgilio Uribe, y pues su padre Manuel Azueta, el comodoro Manuel Azueta. De ahí
sigue la Constitución de 1857. Bueno, después de la invasión, México sufrió varias crisis económico-políticas que el presidente José Joaquín Herrera y Mariano Arista no pudieron pues procesar. Entonces Mariano Arista renuncia a la presidencia en 1853, cede otra vez a Santa Anna. A la muerte de Lucas Alamán, el gobierno se volvió sumamente opresivo, al grado de cobrar impuestos por puertas y ventanas, se hace llamar Alteza Serenísima, modifica las leyes. Entonces, para financiar la deuda, el régimen en 1853, Santa Anna ofrece el territorio de la Mesilla de Estados Unidos, se ganó el repudio de casi todos los mexicanos y le quitan la presidencia tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, que duró 1 año y medio. Entonces, de ahí, Juan Álvarez fue nombrado presidente en diciembre y él convoca a un nuevo Congreso Constituyente. Juan Álvarez cede la presidencia a Ignacio Comonfort y hace un gabinete de liberales radicales, entre ellos a Melchor Ocampo, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, y se promulgaron varias leyes en su gobierno, las cuales pues fueron las leyes de reforma. En ellas estaba la Ley Juárez, o la Ley de Administración de Justicia, los cuales eliminaban los tribunales especiales con la finalidad de que todos fuéramos iguales ante la ley. La Ley Lerdo decía de vender todas las propiedades de las corporaciones eclesiásticas. La Ley Iglesias, que los pobres no podían pagar los servicios que otorgaba la iglesia, como el bautismo, el matrimonio, y en ese entonces el enterrar muertos, debido a que la iglesia era dueña del panteón en ese tiempo. Y la ley la fragua sobre la libertad de imprenta. De ahí se viene la República Federal y se reconocen las garantías individuales, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, y reafirmó la abolición de la esclavitud, y también para hacer valer los derechos ante la autoridad civil. Se opusieron los conservadores y los defensores de la Iglesia Católica, que amenazaron con la excomunión a quienes juraran juramento hacia la Constitución nueva. Y pues Félix María Zuluaga, bueno, en eso Ignacio Comonfort trata de evitarse todos estos problemas, pero no puede. Entonces el conservador Félix María Zuluaga emite un plan, el cual es el Plan de Tacubaya, el 17 de diciembre de 1857. Entonces encarcelan a 4 diputados y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ese entonces era Benito Juárez. Entonces Comonfort le otorga la libertad a Juárez y le entrega la libertad a Juárez y luego asume la presidencia y pues ya. Entonces, espérame, ya se me olvidó. Le da la libertad y Juárez toma la presidencia y en su gobierno se va a Guanajuato. Entonces, en ese entonces, México tenía 2 presidentes porque también Félix María Zuluaga fue nombrado presidente, y durante los siguientes 3 años el país viviría un tiempo de guerra, liberales y conservadores. Entonces es así como el 2 de enero de 1859 Miguel Miramón fue nombrado presidente en sustitución de Félix María Zuluaga. El gobierno conservador recibió un préstamo muy caro por parte de un banquero suizo llamado Jean-Baptiste Jecker. Entonces se firman los tratados de Mon-Almonte el 6 de septiembre de 1859, el cual tendría unos compromisos con España. Y en ese mismo año, el 14 de diciembre de 1859, Benito Juárez firma